queridos hermanos, Dios les bendiga. Les saludo con la paz del Señor Jesús. Es una gran alegría poder estar con ustedes una vez más para poder disfrutarmos de la palabra de Dios. Bueno, yo quiero invitarle para el texto de 1 de Juan, ¿no? 1 de Juan, esta epístola del apóstol amado del Señor Jesús, que está allí por las últimas partes, los últimos libros de la Biblia. Y vamos a estar escudriñando en el capítulo 1 de 1 de Juan un mensaje para nuestros corazones hoy en día. 1 de Juan es el capítulo 1. Vamos a ponernos a leer algunos versículos de la palabra de Dios que nos dice de la siguiente manera, mis queridos hermanos: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, que se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos hasta este primero, en este primer momento vamos hasta este verso. Después vamos a compartir los demás versículos de ese primer capítulo, que tiene 10 versículos. Mis queridos hermanos, Juan, que fue el apóstol amado del Señor Jesucristo, él está escribiéndonos este libro, que no es su único escrito en la Biblia Sagrada, sino que también él escribe lo que fue el libro del Apocalipsis y también lo que fue el Evangelio de San Juan. Apóstol amado del Señor, el que reclinaba en su pecho del Señor Jesucristo, sonaba oír su corazón latir de tanta intimidad que tenía Juan con el Señor Jesús. Fue más que un discípulo, fue un amigo. Pero no fue simplemente un amigo, sino que fue el discípulo amado, que el mismo Señor Jesús le trata de esta manera, diciendo que es el discípulo amado. Y aquí nosotros vamos a ver una cuestión muy importante de Juan, es que él fue el último de los apóstoles a morir. Todos los apóstoles murieron martirizados. Juan murió de viejo ya, aunque pasó por tentativas de martirios, pero Juan sobrevivió a estos martirios, o esta tentativa de martirios, y terminó en la isla de Patmos, en donde tuvo la revelación del libro del Apocalipsis. Juan, él es, mis queridos hermanos, un testimonio, y él dice aquí, en este primer tramo del libro, del capítulo 1, él dice que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, él dice, y lo que hemos visto con nuestros ojos, él dice, y lo que han palpado nuestras manos. El libro del Apocalipsis empieza hablando de Juan como este testimonio fiel del Cristo encarnado, porque Jesucristo, él vivió, nació, murió, resucitó ya y ascendió al cielo. Y este Jesús, que fue un hombre entre los hombres, es Dios. Y siendo Dios, tiene un mensaje para la humanidad. Y Juan fue este testigo que vivió con el Señor, estuvo con el Señor, y entonces fue un testigo fiel de las cosas que el Señor Jesús vivió y pudo compartir con las demás personas, inclusive las generaciones futuras, las demás generaciones. Entonces, mis queridos hermanos, delante de esto queremos traer un pensamiento a nuestros corazones en este día, porque Juan en su libro va a hablar sobre la justicia de Dios y la verdad que emana de las Sagradas Escrituras. Dios es un Dios justo, y es un Dios justo porque nos juzga no según nuestra acción simplemente, sino que Él ve nuestra motivación, el motivo de los hechos. Él contempla, Él conoce, Él sabe.
Juan, él va a hablar en este libro y va a escribir este libro con el propósito de alertar a la iglesia sobre los falsos maestros que muchos habían infiltrado en la iglesia en aquellos entonces para intentar engañar e iludir la gente. Juan va a alertar y cambiar el pensamiento de las personas en cuanto a la ortodoxia, es decir, la sana doctrina, ¿ya? Y hoy en día no es diferente, tenemos que cuidar con los falsos maestros que aparecen. Pero no solamente esto, sino que Juan va a hablar de cómo entonces vivir una vida santa y de comunión con Dios, una vida de comunión con Dios. Hay un teólogo llamado William MacDonald que él dice sobre Juan, o sea, sobre el libro de Primera de Juan, diciendo que el libro de Primera de Juan es como un álbum de familia, es como un álbum de familia, ¿no? Aquel retrato, aquella foto, ¿verdad? En donde va a estar toda la familia reunida, ¿no? Generalmente estas fechas de Navidad, siempre la familia se reúne para sacarse una buena foto. Bueno, este teólogo, William MacDonald, habla que el libro de Juan, o sea, Primera de Juan, es como un álbum de familia, en donde va a decir y va a revelar si nosotros somos o no de la familia de Dios, si estamos en la familia de Dios o no. Es decir, las cosas que aquí están escritas definen quién es un verdadero hijo de Dios y quién no es un hijo de Dios. Por lo tanto, al escudriñar esta palabra, vamos a darnos cuenta si somos o no parte de la familia de Dios, y es este el desafío que tenemos hoy en día y que se lo transmito a cada uno de mis amados hermanos. Vamos entonces a hablar, antes de hablar los puntos principales de este texto, hablarles sobre cómo está dividido el libro de Primera de Juan. Primera de Juan tiene 5 capítulos y también tiene 5 divisiones. La primera división habla de la comunión con Dios, es nuestro tema de hoy, comunión con Dios. El segundo tema es hijos de Dios, que hablaremos después. Después, espíritu de verdad, amor de Dios, las promesas de Dios y una breve conclusión. Entonces, como ya les he dicho, hoy nos toca hablar sobre una vida de comunión con Dios. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? ¿Quiénes son los que hacen parte de la familia de Dios? Aquellos que tienen comunión con Él. Entonces, vamos a ver dentro de 3 aspectos diferentes cómo es esto de tener la comunión con Dios y por lo tanto, consecuentemente, estar o no en este álbum de familia. En primer lugar, vamos a hablar sobre los prejuicios de no ser parte de la familia de Dios. ¿Cuáles son los prejuicios que tiene una persona al no ser parte de esta familia cristiana, de la familia de Dios? El versículo de número 6 nos empieza a informar sobre estos prejuicios. Leamos el 5 y 6 para sabermos de esto. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquellas personas que dicen conocer a Dios y que dicen conocer su palabra, pero no andan verdaderamente en el Señor Jesucristo, en comunión con Él, se vuelven religiosos. Y la religiosidad es lo que hace con que una persona no esté engañada, esté bajo el engaño, porque ella profesa, ella dice tener a Dios, ella dice temer a Dios, ella dice caminar con Dios, pero en verdad sus hechos los niegan, porque ella vive simplesmente en religiosidad. Y muchas personas recibieron las religiones por tradiciones familiares, no por una fe personal. Entonces viven, ¿no?, en alguna fe, vamos a poner entre comillas, ¿no?, que recibió de su abuelito, ¿no?, de su padre, pero en verdad están engañadas. No hay una verdadera vida de comunión con Dios, porque están viviendo religiosamente. Y el texto está diciendo que si decimos que tenemos comunión con Él, pero hablamos, pero en verdad caminamos en tinieblas, dice, somos mentirosos, somos hipócritas. Entonces, esto es
uno de los prejuicios de quien no es de la familia de Dios, pero piensa ser. Segundo, versículo de número 8 nos dice, leamos el 7 y 8 para entenderlo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo el pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Entonces, esta otra parte nos va a hablar de que un verdadero hijo de Dios reconoce que es pecador. Entonces, el prejuicio de no ser de la familia de Dios es ser un pecador y no reconocerlo. Pensar que está todo bien. Es caminar como una persona que está enferma, que está con, por ejemplo, un cáncer terminal y no quiere ir al médico. No reconoce que está enfermo. No busca ayuda. Entonces, esta persona que peca, que está bajo el poder, el dominio del pecado, pero no puede reconocer, no entrega su vida a Cristo, esta persona, él tiene un prejuicio muy grande, porque él no está pudiendo reconocer y camina en una vida de disimulación. Él disimula que está todo bien, él aparenta que está todo bien, pero en verdad algo anda muy mal con su alma, con su vida. Y esto es terrible, terrible para una persona. Versículo de número 10 nos va a hablar. Vamos a leerlo, el 9 y el 10, para poder entenderlo. Si confesarmos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, el tercer prejuicio de no ser parte de la familia de Dios es tener la falta de la palabra de Dios en su propia vida. ¿No? Como siempre decimos, Biblia, tener para leer, leer para creer y creer para ser salvo. La palabra de Dios es el gran manual de reglas y fe para nuestra conducta, para nuestra práctica. Dios espera esto de ti, que puedas leer y practicar la palabra. Porque si usted lee y no la practica, aquí está diciendo que usted lo hace a Él mentiroso. Y en verdad, esto es un prejuicio personal. ¿Y por qué ese texto está así de esta forma? Porque en aquel tiempo, como ya le había dicho, falsos maestros se habían infiltrado dentro de la iglesia, diciendo a los hermanos que podrían seguir pecando, podrían seguir su vida de pecado y que no había problema. Hermano, esto no es así. De hecho, Dios ama a cada uno de los pecadores, pero no quiere que siga en su práctica de pecado. Es necesario arrepentimiento, es necesario volver atrás, es necesario pedir al Señor perdón, es necesario estancar. ¿Viste cuando uno tiene una herida y empieza a salir sangre? Si usted no estancar la sangre, no hacer parar esta sangre, entonces luego vas a perder tu vida. Si usted está en pecado y sigue pecando, vas a perder la comunión con Dios. Vas a perder esta oportunidad de hacer parte del álbum de familia, ¿no? Entonces, usted debe pensarlo y pensarlo bien. Segunda parte, es la bendición de estar en comunión con Dios. Y aquí tenemos el versículo número 3 hablando. Dice así: lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión es de la palabra koinonia. Koinonia significa tener en común, compartir con alguien algo. Usted no comparte con cualquiera, usted comparte con quien tiene algo en común, con quien tú quieres dividir alguna cosa. Y el Señor quiso dividir con nosotros las gracias del cielo para nuestra vida. Oración del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hecho sea tu voluntad, aquí en la tierra, como está siendo hecha en el cielo. Es traer las bendiciones del cielo para nuestra vida. Esto es tener comunión. La paz que hay allá en el cielo es para tener dentro de tu corazón. La alegría que hay en Dios es para tener en tu vida.
La libertad que hay en el Señor también es para que tú la disfrutes. Entonces, Dios decidió compartir su vida con nosotros. ¿Ya? Entonces, el texto nos está hablando, ¿no? Que lo que hemos visto y oído, os anunciamos. Anunciamos de algo que hemos experimentado, hemos oído, hemos visto y hemos palpado, algo que he vivenciado en mi vida. Entonces, cuando usted tiene comunión con Dios, usted puede disfrutar de su presencia y usted puede decir del amor de Dios hacia otras personas. ¿Ya? Entonces, y cuando esto pasa, fíjese lo que sucede, versículo 4. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando usted viene a la comunión con Dios, el gozo de Dios llena tu vida y llena tu alma. Hay muchas personas que tienen un gozo incompleto, tienen una alegría transitoria, tienen una alegría momentánea. Dios no quiere esto para usted. La alegría no puede venir en su vida solamente el día de culto, solamente en la hora de la reunión. No, aquí nos alegramos, es verdad. Aquí tenemos comunión los unos con los otros, es cierto. Pero la alegría que Dios tiene para tu vida es para todos los días, es para todas las ocasiones, es para todos los momentos, es para que tu gozo sea completo, aún en momentos de aflicciones. Imagine que esta iglesia que estamos diciendo fue perseguida. Juan fue el único apóstol que no fue martirizado. Pero todos los que fueron martirizados, aun cuando estaban en la fila de la muerte, para ser algunos degollados, otros crucificados, otros muertos en la arena por leones, pero aún en esta situación, estas personas tenían paz en su alma y pudieron morir. Yo les voy a dar un registro. Hechos de los Apóstoles capítulo 7, Esteban, el diácono de la iglesia, estaba siendo apedreado, su cuerpo estaba desfalleciendo, la sangre estaba chorreando y este hombre estaba muriendo. Pero él levantó su voz y predicó la palabra. Él tuvo paz de bendecir a aquellas personas que le maltrataban y aún le dijo: Padre, perdóneles. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué es esto? Fruto de una comunión interna. No importa lo que está pasando en tu entorno, tú debes, por medio de la comunión con Dios, tener paz en tu alma, paz en tu espíritu, paz en tu vida. Y esto, vuelvo a decir, no es un momento, es un estado para tu vida. Y por último, mis queridos hermanos, ¿cómo debemos hacer parte de esta comunión con Dios? Veamos lo que dice versículo 5 una vez más. Este es el mensaje que hemos oído de Él y los anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no somos participantes de la verdad. ¿Cómo hacer parte de la comunión? Siendo imitadores de Dios. ¿Ya? Versículo 7. Pero si andamos en luz como Él en luz está, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, mis queridos hermanos, primero, vamos aquí, ver cómo es esto. Siendo imitadores de Dios. La Biblia también nos dice en Efesios 5:1 que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, ¿cómo debo hacer parte de este álbum de familia? Imitando al Padre Celestial. ¿Cómo lo imito? Miro en la palabra y pongo por obra en mi vida. Miro en la palabra y pongo por obra en mi vida. Cada día mejor, cada día ampliando en mi vida cristiana lo que Dios tiene para mí. Ahora, ¿cómo imitar a Dios siendo nosotros aún pecadores? Por medio de su perdón de Dios y por medio del amor de Dios. Porque si fuera por nosotros mismos, no podría ser. Fíjese lo que dice el 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Confesar, dice. Recibir el perdón. Porque no es por nuestra justicia. No es porque tú eres bueno. No es porque soy bueno. Es porque Jesús es bueno. Es porque Él nos ha perdonado. Es porque Él nos ha limpiado nuestra paga y nuestra culpa. Es por esto que aquí estamos. Es por esto que le alabamos. Entonces, mis queridos hermanos, así debemos proceder en su presencia de Dios. Porque dice el verso 9, si confesarmos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Entonces yo confieso y Él es fiel para perdonarme, para limpiarme y para justificarme. Entonces, mis queridos hermanos, así debemos
proceder y andar en la verdad. Quiero terminar este día, esta meditación de la palabra de Dios juntamente con mis hermanos, diciendo, trayendo algunas verdades para nuestro corazón. Desse tempo que foi escrito este texto bíblico, para aqueles hermanos, para hoje, o tempo cambiou. É outra época. Pero a essência da natureza humana é a mesma. O diabo é o mesmo. A guerra espiritual não cambiou, é a mesma. Por lo tanto, nós necessitamos lutar em contra o diabo, em contra suas formas de actuar e estarmos listos para seguir na presença de Deus. Tu não deves mesclar tu antiga fé com a fé nova que estás recebendo de Cristo Jesus. Não. Tu deves ser uma nova criatura. San Juan capítulo 3. Nacer de novo. E de aqui para adelante todo será novo em tu vida. Sem ter medo, sem ter temor de las coisas passadas, de los espíritus malignos, de todo lo que era antes. Porque Deus te hace nova criatura e te hace parte de sua família. Tu haces parte del nuevo álbum de foto que es la familia de Dios. Por lo tanto, luche contra tu propia carne, luche contra el mundo y luche contra el diablo. Para que usted pueda ser parte de esta familia, tú debes estar del lado de adentro de la casa, no del lado de afuera. No debes estar tampoco por encima del muro, en la duda, sin saber si soy o no soy cristiano. No, tú tienes que decidir con todo el corazón. Soy un cristiano y voy a luchar para tener una vida en santidad en su presencia del Señor. No voy a vivir una vida de apariencia. No voy a vivir diciendo que soy bueno y no siendo. No voy a vivir soy santo y tengo pecados. No, yo voy a confesar mis pecados y voy a recibir de Dios perdón y voy a tener la limpieza de mi alma para ir mejorando cada día más. El cristiano nunca da marcha atrás, es siempre para adelante. Sempre mirando para Cristo Jesus e olvidando-se das coisas que para trás quedam. E também lutando por uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja que ama, uma igreja que tem o amor de Deus sobre sua vida, pero que também ama a las almas perdidas. E que vá por encontro de estas almas, e que vá bendecir as vidas que estão afuera. Porque se Deus nos deu a nós uma vida de comunhão com Ele, é para que, primeiro, podamos disfrutar de la intimidad con el Señor en esta vida y también en la vida eterna, pero también para que estemos capacitados para representarlo en este mundo, anunciando a los demás que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Salvador, que Jesucristo es perdonador, que Jesucristo tiene una alternativa diferente para aquellos que están caminando en tinieblas. Es por esto que caminamos en la luz de Cristo. Que Deus te bendiga, que Deus bendiga sua família, que Deus bendiga a congregação, que Deus bendiga tus haceres e que tudo o que tu hagas pueda reflejar a glória de Cristo Jesus e que tu puedas caminhar em uma vida de comunhão com Deus. E isto para a glória de Cristo Jesus. Oremos em nome do Senhor. Padre Santo e Deus bendito, em tu presença, Senhor, aqui estamos e te alabamos e bendecimos a tu nome por su vida de cada uno de mis hermanos. Tu palabra, Señor, es la verdad, lo cual no puede faltar en nuestras vidas, Señor, y en la vida de cada familia que me oye en este día, y que tú puedas tocar cada corazón, que tú puedas moldear cada vida, que tú puedas perdonar, mi Dios querido, las fallas de aquellos que estuvieron o que están caminando bajo el pecado, pero que hoy tú estás haciendo libre y trasladándole para el reino de su Hijo. Padre querido, como hemos dicho, aquellos que quizás se sienten fuera de este gran álbum de familia, sabemos que tú y tu misericordia puedes perdonar nuestras fallas, limpiar nuestros errores y hacernos aptos para ser parte de la familia de la fe. Por lo tanto, Señor, perdónanos nuestros pecados. Perdona as falhas destas pessoas, Senhor, que me estão ouvindo, pero que hoje reconhece que han fallado, que han pecado e que necessita tu perdão.
Abrázales con tu misericordia. Ábrales la puerta de una segunda oportunidad. Bendígales, Señor, tanto en su vida espiritual como en su vida material. Bendiga sus familias y sus casas, Señor, y a ellos al regresar para sus casas, declaramos, Señor, que regresarán con paz en el alma. Declaramos que regresarán amando cada día más tu palabra, Señor, y tu evangelio. Aquellos que están pasando por una lucha, Señor, una tentación, mi Dios querido, un pecado que quer involucrarles, Senhor. Mi Deus, uma prática religiosa antiga, Senhor. Haz libre este mi hermano, haga libre esta mi hermana, para que pueda caminar verdaderamente contigo, para que pueda entender verdaderamente tu evangelio, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo yo te pido esto, te doy gracia hoy por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Y que Dios te bendiga, mi querido hermano, en el nombre del Señor Jesús. Dios pueda bendecir tu casa, tu alma, tu familia. Hasta nuestro próximo.